Bienvenidos a esta presentación que se va a tratar sobre el servicio al ciudadano y cómo trabajar en conjunto para responder a las preguntas más comunes de la vida diaria del ciudadano. En esta segunda parte, entonces, del tercer módulo, vamos a discutir qué casos encajan en el centro cívico, método ORSA, financiación de los centros y cualidades del empleado. Bienvenidos. ¿Y por qué tanto, entonces, tanta discusión sobre los procesos y las necesidades del ciudadano? Y porque en realidad es la base también para crear una oficina, un centro cívico, porque lo que hay que pensar es cuáles son entonces las necesidades del ciudadano, cuáles son los procesos más comunes que necesita hacer con la municipalidad y cuáles son las respuestas en realidad que quiere tener de una vez. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, ustedes capaz que llegan a otra, pero que nuestros ciudadanos prefieren tener un contacto a tener que buscar diferentes contactos dentro de la comuna. Y entonces por eso nosotros hemos decidido juntar un montón de información y de servicio dentro de una organización central, como es nuestros centros cívicos. Y entonces la idea es justamente eso, que tenemos un servicio al cliente centralizado que después responda a las preguntas más comunes que nosotros tenemos. Pero no todo es adecuado responderlo ahí, sino que lo que se hace en un centro cívico es el principio en realidad del trámite. Nos ayudamos a las personas a tener ese primer contacto y esa primera información sobre cómo hacer sus interacciones con la comuna. Y eso también es un servicio muy importante porque eso simplifica todo el proceso después. Pero al ver cuáles son las cosas que se tienen que hacer y cómo se pueden hacer, entonces en general para simplificarle al cliente o al ciudadano tenés que ver todo el proceso, no solamente la parte que hace el centro cívico. El centro cívico muchas veces hace el principio del proceso, pero después sigue el trabajo dentro de la organización y bueno, ¿cómo hacemos para colaborar y trabajar juntos y hacer que todo ese proceso sea fácil y rápido también para el ciudadano o el cliente? Bueno, como ya les dije, no todo es adecuado para trabajar dentro de un centro cívico, sino que muchas veces son esos principios de los procesos, pero ustedes al desarrollarlo tienen que mirar el proceso en su totalidad. Y entonces muchas veces nosotros no somos especialistas dentro de un centro cívico, sino que somos generalistas, lo que quiere decir que son personas que saben mucho de muchas cosas, tienen una noción muy buena de la totalidad de los servicios que brinda la municipalidad, pero que no son expertos en ningún tema en realidad. Son expertos justamente en ese primer contacto y en esa información generalizada y saben mucho de muchas cosas. Pero los especialistas, por supuesto, tienen una noción más profunda de justamente su tema. Y eso hace que hay que después clasificar cuáles son las cosas que se pueden hacer dentro de un centro cívico y cuáles son las cosas que son más adecuadas que se hagan por especialistas. Este conocimiento de cuáles son las áreas que produce muchas preguntas, cuáles son los temas que producen muchas preguntas dentro de una municipalidad, también muchas veces existe. Entonces empieza por preguntarle en realidad a los empleados cuáles son las preguntas recurrentes que tienen y cuáles son las actividades que se podrían reunir dentro de un centro para responder a esas preguntas comunes. Para simplificarlo al ciudadano, para no tener que llamar a muchos lugares diferentes o contactar muchos lugares diferentes. Se puede hacer un cálculo más o menos de cuántas de esas preguntas se reciben a la semana y cuánto tiempo más o menos se dedican a responderlas los especialistas. Y ahí pueden empezar por elegir algunas preguntas que ven que son grandes y empezar, como ya les dije, en pequeña escala para ver si esas se pueden reunir. Lo importante también es pensar que lo mejor siempre es evitar que la pregunta surja. Es decir, se puede hacer la información de otra forma para que estas preguntas no sean tan comunes, o se puede hacer otro tipo de cambios dentro del proceso para que no cause tantas preguntas. Bueno, eso es importante
empezar preguntándose eso. Pero después si uno nota que hay cosas que se pueden juntar, entonces se juntan. Así que empiecen por hacer más o menos un análisis de cuáles son las preguntas más comunes que recibe la municipalidad, cuáles son los departamentos que en realidad las tienen o las actividades que las tienen, y cuáles son las personas que responden a esas preguntas, porque muchas veces con ese grupo después se puede desarrollar una idea de cómo poder responderlas de forma conjunta. Después las preguntas o los temas se tienen que dividir en el grado de especialización en realidad. Y uno suele decir que el grado 1 a 3 se puede hacer en un centro cívico, a veces el grado 4, pero que los grados 5 y 6 siempre tienen que hacerse por especialistas. Es decir, no son adecuados para estar en un centro cívico porque las personas que trabajan a ser generalistas no tienen la posibilidad de tener conocimientos tan profundos de tantos temas. Y entonces, los temas se dividen en información. Esto también les voy a adjuntar un documento separado, pero se dividen en temas que son de información, que son responder preguntas, por ejemplo, orientación y asesoramiento, que eso se hace mucho dentro del centro cívico. Es decir, cuando uno no sabe exactamente cómo tener el contacto con el municipio, o que necesitas ayuda para contactar o para llenar un formulario, etcétera, o necesitas consejos también de cómo hacer, es decir, cuál es el camino mejor para poder cumplir mi objetivo. Eso se hace también en los centros cívicos. Después hay administración, es decir, casos administrativos rutinarios que también se pueden hacer directamente, como por ejemplo hacer una solicitud a la guardería, etcétera. Eso se puede hacer directamente en un centro cívico, entonces no tenés que contactar a varias personas, sino que vas o llamás o contactás por correo electrónico y se hace, o lo haces tú por un servicio electrónico, que eso es la forma que lo hacemos en Butchirka, pero a veces necesitas ayuda. Puede ser también, por ejemplo, los permisos que tenemos de estacionamiento para los discapacitados, que también esos se entregan dentro de los centros cívicos, etcétera. Es decir, son procesos administrativos que en realidad son rutinarios. También podemos hacer procedimientos y gestión reglamentadas, es decir, puede ser procesos en el cual se tiene que tomar una decisión, que es un proceso en realidad más profundo, pero que tiene una reglamentación muy clara, que en realidad no permite tanta variación dentro de las decisiones. Ese tipo de proceso también tenemos nosotros en los centros cívicos, y la razón por eso es que se puede hacer directamente en el momento y obtenés una respuesta más rápida. Lo que no se tiene que hacer dentro de un centro cívico son en realidad entrevistas y preparaciones específicas, que puede ser entrevistar a una persona porque necesita ayuda social, etcétera, o decisiones que requieren valoración, es decir, decisiones que pueden variar dependiendo un poco de la situación del individuo. Ese tipo de decisiones se deben tomar por especialistas que trabajan solamente dentro de su rubro o dentro de su tema.